¿Nunca te has preguntado de dónde salieron los textos sagrados de la Biblia católica que hoy se veneran como la palabra divina? ¿Y si fueran solo una selección arbitraria de escritos, elegidos por hombres con intereses políticos e incluso hasta celestiales? ¿Qué pasó con aquellos textos que no lograron colarse en el canon bíblico? ¿Fueron demasiado polémicos, demasiado incómodos o simplemente demasiado honestos? Hoy nos adentramos en el oscuro y fascinante mundo de los escritos excluidos de la Biblia. Welcome to Bible Study. Prepárate para descubrir historias que podrían hacer temblar los cimientos de tu fe, o al menos hacerte cuestionar por qué crees lo que crees. ¿Listos para resolver los misterios que la Iglesia prefirió dejar en el olvido? Vamos allá. Bienvenidos a la Galería de Curiosidades, donde poder disfrutar de las curiosidades de la historia pasada, presente y futura. Suscríbete para ayudarnos a crear contenido de más historias fascinantes. El Evangelio de Tomás. ¿El Jesús secreto? El Evangelio de Tomás es uno de los textos más intrigantes que no lograron entrar en el canon bíblico. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, este Evangelio no narra la vida de Jesús, sino que es una colección de 114 dichos atribuidos a él. Algunos de estos dichos son profundamente místicos y gnósticos, lo que probablemente fue la razón principal de su exclusión. ¿Por qué no entró en la Biblia? Simple. El gnosticismo era una herejía para la Iglesia primitiva. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, gnosis, que llevaba a la salvación, algo que chocaba frontalmente con la idea de la salvación a través de la fe y la gracia que promovía el cristianismo ortodoxo. Además, el Evangelio de Tomás presenta a un Jesús más filosófico y menos mesiánico, lo que no encajaba con la narrativa que la Iglesia quería promover. ¿Imaginas un Jesús que dice, el reino de Dios está dentro de ti? Demasiado revolucionario para la época. El Evangelio de María Magdalena, la mujer apóstol olvidada. El Evangelio de María Magdalena es otro texto que no pasó el corte bíblico, y no es difícil adivinar por qué. Este Evangelio, que data del siglo II, presenta a María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula privilegiada a quien Jesús reveló enseñanzas secretas. En uno de los pasajes más polémicos, Pedro se molesta porque Jesús le ha hablado a una mujer en privado, algo que, según este texto, generó tensiones entre los apóstoles. ¿Por qué no entró en la Biblia? Bueno, la Iglesia primitiva no estaba lista para una líder femenina. La figura de María Magdalena, como una apóstol importante, habría desafiado la estructura patriarcal que ya se estaba consolidando en la Iglesia. Además, el énfasis en enseñanzas secretas y revelaciones místicas no encajaba con la narrativa de un cristianismo accesible y universal. En resumen, María Magdalena fue relegada al papel de pecadora redimida y su evangelio al olvido. El libro de Enoc, Ángeles caídos y gigantes. El libro de Enoc es un texto apocalíptico que narra las visiones de Enoc, un personaje mencionado brevemente en el Génesis. Este libro describe la caída de los ángeles rebeldes, la creación de los gigantes, Nefilim, y el juicio final. Aunque fue ampliamente leído y respetado en las comunidades judías y cristianas primitivas, no logró entrar en el canon bíblico. ¿Por qué no entró en la Biblia? La respuesta es doble. Por un lado, el libro de Enoc contiene una cosmología demasiado extravagante para los estándares de la Iglesia primitiva. Ángeles que se rebelan, gigantes que caminan sobre la tierra y un diluvio que no es solo un castigo divino, sino también una limpieza cósmica. Demasiado para un canon que buscaba simplificar y unificar las creencias. Por otro lado, el libro fue asociado con sectas judías marginales, lo que lo hizo sospechoso para los líderes cristianos. Aunque el libro de Enoc es citado en la epístola de Judas, su inclusión en la Biblia fue descartada por ser demasiado extraño. El Evangelio de Judas, el traidor redimido. El Evangelio de Judas es quizás uno de los textos más controvertidos que no entraron en la Biblia. Descubierto en los años 70 y traducido al inglés en 2006, este Evangelio presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como un discípulo, que cumplió con el plan divino al entregar a Jesús. Según este texto, Jesús le pidió a Judas que lo traicionara para cumplir con la profecía. ¿Por qué no entró en la Biblia? La respuesta es obvia. La figura de Judas como un héroe en lugar de un villano habría sido demasiado disruptiva para la narrativa cristiana tradicional. La Iglesia necesitaba un villano, alguien a quien culpar por la muerte de Jesús, y Judas era el candidato perfecto. Además, el Evangelio de Judas tiene un fuerte tono gnóstico, lo que lo hacía incompatible con la ortodoxia cristiana. En resumen, Judas fue condenado al infierno y su evangelio al olvido. El Apocalipsis de Pedro. ¿Un infierno demasiado gráfico? El Apocalipsis de Pedro es un texto apocalíptico que describe visiones del cielo y el infierno. Lo más llamativo de este texto son sus descripciones gráficas de los tormentos que sufren los pecadores en el infierno,
que incluyen ser devorados por gusanos, quemados en lagos de fuego y colgados de partes del cuerpo sensibles. Aunque fue considerado como escritura por algunas comunidades cristianas primitivas, no logró entrar en el canon bíblico. ¿Por qué no entró en la Biblia? La razón principal es que el Apocalipsis de Pedro es demasiado gráfico y sensacionalista. La Iglesia primitiva prefería un enfoque más moderado en la enseñanza sobre el infierno, y este texto habría sido visto como excesivo. Además, el Apocalipsis de Pedro compite directamente con el Apocalipsis de Juan, el libro de Revelación, que ya tenía un lugar establecido en el canon. En resumen, el infierno de Pedro era demasiado intenso incluso para la Iglesia. La exclusión de estos textos no fue un accidente, fue una decisión deliberada, basada en criterios teológicos, políticos y culturales. La Biblia que conocemos hoy es el resultado de un proceso de selección que duró siglos y que estuvo influenciado por las luchas de poder dentro de la Iglesia primitiva. Los textos que no encajaban en la narrativa oficial fueron descartados, olvidados o incluso destruidos. Pero estos textos excluidos nos ofrecen una visión más amplia y diversa del cristianismo primitivo. Nos muestran un mundo donde las creencias religiosas eran fluidas, donde había espacio para el misticismo, la filosofía y hasta para el feminismo. En otras palabras, nos muestran un cristianismo que pudo haber sido, pero que nunca fue. Así que la próxima vez que leas la Biblia, recuerda, lo que estás leyendo es solo una versión de la historia. Y como cualquier versión, está llena de omisiones, silencios y misterios. ¿Te atreves a explorar lo que quedó fuera? Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. No olvides dar like y compartir este video con amigos que también puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.